Muchas gracias por la participación y por este gran interés de asistir a este webinar, la implementación de un gobierno electrónico a nivel municipal. Vamos a tener 3 ponentes, les agradezco por la disposición del tiempo y sobre todo por apoyar este proyecto, sí que ha sido todo un esfuerzo desde sociedad civil, desde Observatorio Regional Zamora, ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas y USAID. Vamos a tener la presentación como primer panelista del maestro Carlos Brown Sola con el tema Las finanzas públicas municipales desde y para las personas. Voy a hacer mención a un poco de la semblanza de Carlos. Carlos ha tratado en el último lustro por la justicia fiscal en México desde una perspectiva de desigualdades, derechos humanos y economía política. Actualmente es socio fundador del Instituto Sururbano y consultor en temas de justicia fiscal. Escribe de manera recurrente en revista Nexos y es analista referente en medios nacionales e internacionales. Es maestro en economía por el Colegio de México, especializado en relaciones internacionales por la Escuela Diplomática Española y la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que aplaudo muchísimo y por eso me entusiasmó mucho participar en este webinar. El trabajo que se está haciendo desde fuera de la Ciudad de México para hablar de transparencia fiscal me parece fundamental que empecemos a descentralizar esta agenda que en lo federal ha avanzado a pasos agigantados, aunque muchas personas que estén presentes no lo crean. A nivel federal, pues somos el cuarto país a nivel global con mejor transparencia fiscal solamente desde lo federal. Parece difícil de creer, pero es una realidad, ¿no?, en nuestro país. Entonces, por eso me interesa mucho que hablemos sobre lo que está ocurriendo a nivel subnacional, específicamente a nivel municipal. Entonces, mi presentación va a estar enfocada sobre todo en cómo podemos empezar a hablar de las finanzas públicas desde y para las personas. Voy a permitirme... bueno, ahí está. Déjenme nada más, voy a tomar mi tiempo porque no me quiero pasar, por mero respeto, y listo. Entonces, de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre finanzas públicas municipales desde y para las personas, y me tomé la libertad de buscar algunas cifras sobre Zamora para poner en contexto, porque evidentemente esto está organizado por el Observatorio Regional Zamora. Entonces voy a tratar de poner en contexto muchas de las cifras y voy a aterrizar el caso de Zamora particularmente, solamente a manera de introducción y un poco para dar como paraguas al tema. Primera cosa que quiero decir, pues no existe un mayor reflejo de las prioridades de una sociedad y de su gobierno que los presupuestos públicos. Más allá de los discursos que puedan escuchar hasta el cansancio por parte de las autoridades, digamos, a cualquier nivel de gobierno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y en Estados Unidos, digamos, en el mundo anglosajón lo dicen muy claro: put your money where your mouth is. Pon el dinero donde está tu boca, ¿no? Y por eso es fundamental que empecemos a analizar qué está pasando con el dinero público, porque además es el dinero de todas y todos. Y esto hay que decirlo sobre todo a la luz de lo que ocurre en un país como México. México es un país, en primer lugar, profundamente, extremadamente desigual. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una gráfica del informe México Justo de Oxfam México y me tomé la libertad de tomarla porque me gusta mucho para poder explicar qué pasa en el caso mexicano. Solamente voy a explicar 2 partes de esta gráfica para que se entienda un poco el contexto. La línea morada clara que está hasta arriba es el caso del Reino Unido. El Reino Unido tiene, esta gráfica es un poco difícil de leer, pero un poco aterrizando la lectura, las personas más pobres del Reino Unido son las que están hasta la izquierda de la gráfica. Se encuentran, según el eje de las 10, entre el 76% más rico de la población, perdón, es más rica el 5% más pobre del Reino Unido que el 76% de la población global. Es decir, los muy pobres del Reino Unido son más ricos que los más ricos en promedio de la India, un poco para poner en contexto. Los más pobres de Estados Unidos, que es la línea de abajo, son tan pobres como ricos son los más ricos de Madagascar. Y México y Brasil son 2 casos emblemáticos y que yo les llamo los espejos de la desigualdad global. En México y en Brasil conviven las personas más pobres del mundo con las personas más ricas del mundo. Es decir, los pobres, las personas en situación de pobreza en México, son tan pobres como los más pobres del mundo.
están de verdad en lo más, entre la población más pobre del mundo. Pero en los ricos, pues tenemos a los Salinas Pliego, a los Carlos Slim, a los Larrea, que forman parte de las grandes fortunas globales. Entonces, México es un país profundamente desigual. Segunda, México es un país, no es un país pobre, porque es la 15ª economía más grande del mundo, es un país, digamos, en abundancia de recursos y de producción, medido por el Producto Interno Bruto, pero es un país de pobres. Es un país donde la mitad de la población, bueno, 42% de la población se encuentra en situación de pobreza y apenas el 22% de la población se puede considerar no pobre y no vulnerable. Es decir, no solamente no son personas pobres, son personas que no tienen carencias, entiéndase, seguridad social, vivienda, digamos, acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Es decir, es una población muy pequeña, en un país de 125 millones de personas, solo el 22%, ni siquiera la cuarta parte de esta, es una población no pobre y no vulnerable. Entonces, por eso es fundamental que hablemos de estos temas desde la justicia fiscal. Es decir, imagínense una mesa de futbolito, todo el mundo ha jugado futbolito, o por lo menos ha visto una de estas mesas donde los muñequitos se mueven en un tubo. Bueno, imagínense esa mesa de futbolito a la que le pones 3 ladrillos de un solo lado. ¿Qué pasa con la mesa? En lugar de estar perfectamente horizontal, pues va a estar balanceada hacia una de las porterías, ¿no? Esos ladrillos son una serie de condiciones socioeconómicas que han dado ventajas sobre otras personas, a un grupo de la población respecto a otras. ¿De qué hablamos con esto? Estamos hablando de acceso a la educación, estamos hablando de bienes y servicios públicos, quién se puede pagar un hospital, quién se puede, digamos, un hospital privado, quién se puede pagar servicios educativos privados, quién tiene acceso a esos servicios educativos siquiera, quién se puede comprar un automóvil. Por ejemplo, 1 de cada 4 personas que se mueven en la Ciudad de México se mueve con un automóvil privado. Es decir, quienes no nos movemos, porque me incluyen en esa categoría, en un automóvil privado, somos una mayoría de la población, 3 de cada 4, un poco para poner en perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues la mesa de futbolito está inclinada. ¿Qué pasa cuando la mesa de futbolito está inclinada? Pues a los que anotan de este lado les resulta muy fácil, porque no, nada más le soplan a la pelota siquiera y la pelota va a ir para abajo. En cambio, los de acá pues tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para tratar de anotar gol del otro lado. Pues un poco lo que busca la justicia fiscal es tratar de nivelar esa mesa, quitarle esos ladrillos, o por lo menos ponerle ladrillos del otro lado para que la mesa se vaya nivelando. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de bienes y servicios públicos. Es una cosa que hemos hecho menos en este país. La inversión pública, según un informe del CIEP que se publicó esta misma semana, da cuenta de que la inversión pública está en sus peores niveles históricos, pero además ha sido fuertemente dañada en los últimos años la inversión pública. Cada vez invierte menos dinero en bienes y servicios públicos. ¿Y qué provoca esto? Pensamos en una madre soltera que tiene un hijo y que necesita llevarlo a la guardería. ¿Qué pasa con esa madre? Pues que tiene que invertir en la movilidad, es decir, en llevar a su hijo a la guardería si es que tiene una cercana, y si no la tiene y es privada, pues tiene que gastar en esa guardería, y además tiene que, si se enferma, llevarlo a un hospital privado, porque muchas veces no tiene un hospital público. ¿Qué pasa si todo esto fuera parte de los servicios que brinda el Estado, como pasa en los países más desarrollados de este mundo? No estoy hablando del discurso de siempre, que cuando hablas de bienes y servicios públicos dicen Venezuela, Cuba, no. Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia, España, Japón, digamos, los países desarrollados, que es un poco hacia donde deberíamos estar aspirando como sociedad. No que queramos ser como esos países, pero algo hay que aprenderles. Y una de las cosas que hay que aprenderles es que estos bienes y servicios públicos sirven como una manera, como una especie de ingreso virtual. Es dinero que las familias dejan de poner de su bolsillo porque son bienes y servicios que ya le provee el Estado, ¿no? Esto, de nuevo, esto no es de cosa de utopía inalcanzable, y tampoco es de una utopía socialista, es lo que pasa en los países más desarrollados del mundo. ¿Qué significa esto? Pues que las personas puedan tener un espacio, una voz y agencia para poder ejercer sus derechos de manera efectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ejercicio efectivo de derechos? Pues simplemente que no nada más estén en letra en la Constitución los derechos, sino que se garanticen a través del dinero público, ¿no? Que cuentes con los bienes y servicios para tener acceso a la vivienda, una vivienda adecuada, que puedas tener salud, educación, etcétera, etcétera. Es decir, formar un nuevo contrato social fiscal desde la solidaridad, que es como han avanzado buena parte de las economías desarrolladas de este mundo.
¿Para qué hacemos esto? Pues para poner a las personas en el centro de las decisiones fiscales. Y por eso es que yo parto desde esta visión de las finanzas públicas y que sirve a manera de paraguas. Y a esto hay que meterle dos enfoques primordiales. El primero ya lo mencioné, un ejercicio efectivo de derechos, es decir, no nada más que sean letra muerta en la ley, sino que realmente las personas tengan acceso a la salud, acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, medio ambiente sano, que son derechos garantizados tanto por la Constitución como por tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano, que tienen rango constitucional. Pero además, para un combate a las desigualdades, porque este es un país, ya les dije, profundamente atravesado por las desigualdades. Y a esto hay que agregarle la mezcla de democracia, ¿no? Hay que democratizar estas finanzas públicas. De poco nos sirve que esas finanzas públicas se sigan determinando a puerta cerrada por regidores y regidoras que deciden sin tomar en cuenta la voz de la población, sino que de verdad tenemos que empezar a incorporar procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la medida de lo posible, lo más profundos posibles. Y esto es algo que ha llevado a muchos países y a muchas localidades sobre todo, y la ventaja de esto es que voy a hablar desde lo local, a cambiar la forma en la que se entiende la relación entre Estado y ciudadanía mediada por el dinero público. Es decir, yo pago mis impuestos, yo estoy esperando que el Estado, en la forma de un gobierno local, me regrese cosas, me regrese bienes y servicios públicos, me regrese un acceso a ciertos servicios en lo local, y ahora voy a hablar un poco de eso. Primera cosa que quiero decir, pues tenemos un problema a nivel local, ¿no? A nivel federal ya es grave, pero a nivel local se vuelve todavía peor. Y es que 93 de cada 100 pesos en impuestos que se recaudan en México provienen de la federación. Es decir, dependemos muchísimo de los impuestos que son sobre todo IVA, ISR, IEPS y los impuestos al comercio exterior, y muy poco de impuestos que son fundamentales en que digamos para cualquier sociedad mucho más igualitaria en el sentido de con muchas menos desigualdades, como ocurre con el impuesto predial, que es un poco del que voy a hablar en un momento, ¿no? En México, buena parte de los impuestos a la riqueza, que seguramente han escuchado que hay una discusión muy fuerte a nivel global sobre los impuestos a la riqueza, ya sonaba antes de la pandemia y ahora se vuelven una de las salidas naturales a la crisis. Digamos, hay una agenda muy fuerte de impuestos a la riqueza en el mundo, porque tiene que ver con que las personas de mayores ingresos, estoy hablando de las más ricas, pues no contribuyen a la sociedad como se debería. Ahora en London School of Economics en Londres están analizando en Reino Unido con datos fiscales, pues lo poco que están contribuyendo los más ricos a la salida a la crisis, y es alarmante porque es una sociedad desarrollada que tiene esto, digamos, tiene muchísima transparencia en temas fiscales, pues están viendo que se están quedando muy cortos a la hora de buscar que se responda a la crisis, que paguen las personas más ricas. Entonces, primer problema que tenemos en México, está fuertemente concentrado en impuestos federales la recaudación. Y esto no es nuevo. Esto lleva muchos años, esto lleva varias décadas, por lo menos desde el 81, 79-81, con la firma del pacto fiscal hay una renuncia explícita a la recaudación propia, digamos, para que la federación se haga cargo de ciertos impuestos, pero tenemos el caso, por ejemplo, de la tenencia. La tenencia de automóviles, que es un impuesto impopular como pocos. A ver, yo un disclaimer pequeño, ¿no? Un pequeño asterisco. Voy a hablar de puras cosas impopulares en este país. Nadie quiere pagar impuestos en el mundo. Y en México es especialmente fuerte este problema porque, de nuevo, sentimos que no sirven de mucho. Y justo lo que quiero es que empecemos a generar este círculo virtuoso. ¿Por qué hablar de impuestos y no hablar de solamente el gasto, ¿no? Que es una cosa que siempre dicen, arreglen el gasto y luego vemos el tema de los impuestos, porque no es huevo y gallina. Y esto es algo importantísimo de las lecciones internacionales. No es una y luego la otra, son las dos. Son dos caminos paralelos que tenemos que cursar y además que ya se pusieron en la mira en los últimos años, pero en los últimos meses a consecuencia de lo que está ocurriendo con la pandemia. Entonces, esto no es nuevo en México. Es un problema que hemos tenido histórico, que tiene que ver en buena parte con la disponibilidad de recursos del petróleo. El petróleo, digamos, pagó buena parte, esto es algo que seguramente vieron hace unos meses en portadas de periódico, el presidente López Obrador diciendo, el petróleo volverá a ser el motor del desarrollo económico del país. Honestamente, creer eso en 2020 con la disponibilidad de petróleo y además con los precios del petróleo actuales es pecar de inocencia. No hay manera de que el petróleo pueda volver a ser el motor del desarrollo, ni siquiera de Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo. Entonces, un poco hay que aterrizarnos a la realidad de que se tiene que construir un nuevo contrato social fiscal. Vean lo poco que recaudan estados y municipios respecto a la federación.
¿Cómo se compara esto con el mundo? Pues para muestra este horrible botón. Hasta abajo aparece México. Un poco como se lee esta gráfica es, por cada peso que se recauda a nivel subnacional, se recaudan 14 pesos en la federación. ¿Cómo debería verse? ¿No? En América Latina tenemos el caso de Chile, que recauda respecto a su Producto Interno Bruto el doble que nosotros, pero la dependencia es mucho menor, perdón, la dependencia se mantiene más o menos igual que el caso mexicano. ¿Con quién estoy comparando? Con el caso de la OCDE, que son los países ricos, digamos, del mundo, los países industrializados, un poco porque debería ser nuestra aspiración, aumentar nuestra recaudación para empezar a construir más Estado. Y ahí pueden ver el caso, por ejemplo, de Francia. Francia es un caso emblemático porque es el gran recaudador de predial a nivel global. Recaudan más o menos, y ahora voy a hablar de la cifra y de este tema, 2% de su Producto Interno Bruto, 10 veces lo que nosotros recaudamos. Y el sueño para mí, yo que soy un municipalista ferviente, ¿no? Que yo pongo en el centro lo local por encima de lo nacional, lo federal, pues el sueño es Canadá. En Canadá los gobiernos locales recaudan más que el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Pues permite autonomía, ¿no? Una recaudación propia, sana, adecuada, permite que los intereses locales vayan por encima de los intereses nacionales. Y esto es fundamental, porque en un país de 125 millones de personas es muy difícil que la federación atienda todos los problemas con el dinero público que recauda la misma federación. En teoría, para eso tenemos un federalismo. El problema es que al federalismo le falla la pata del federalismo fiscal. Es decir, muy bonito nuestro trabajo de crear leyes y diseños para distribuir facultades, pero no tenemos un quinto para poder financiar esas facultades locales. Y esto es central a la hora de pensar cómo vamos a tratar de salir de esta pandemia. Es algo también que quiero poner sobre la mesa. Y esto me lleva a decir, pues, una de las cosas que he encontrado en mi trabajo en los últimos años es que esa autonomía fiscal es autonomía política. Esa autonomía fiscal da muchísima autonomía política a los gobiernos locales. Para muestra el botón de los municipios en el norte de Quintana Roo, que son grandes recaudadores del predial, cuando me tocó entrevistar a un actual presidente municipal de un municipio del norte de Quintana Roo, que además es buen amigo mío porque yo soy de Cancún, le pregunté en confianza, y esto lo puedo decir porque él me dio autorización, le dije, ¿qué es lo que te permite tener tan buena recaudación de predial? Y me dijo que yo no dependo de los vaivenes del gobernador, yo no dependo de lo que haga la federación, yo le rindo cuentas a la gente que está, porque además me ven digamos, cuando me ven en el día a día, me lo reclaman de, oye, ya te pagué el predial, pues toca hacer tu chamba. No debería ser tan campechano, no debería ser tan, digamos, eso lo permite porque es un municipio pequeño, pero deberíamos estar pensando esto como desde una visión institucional. Deberíamos estar habilitando mecanismos de rendición de cuentas para que esto sea una realidad a nivel institucional. Y entonces esto me lleva a de dónde vienen los ingresos municipales, ¿no? Ahora sí vamos a entrar en materia. Van a haber muchas gráficas, voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero yo creo que una gráfica dice mucho más que yo le pueda decir 30,000 palabras. Es muy evidente con las gráficas. Estos son los ingresos municipales por origen en 2018. Pueden ver, la barra azul son impuestos y la verde son otros ingresos propios. Entonces, la suma de lo azul y lo verde son todos los ingresos propios de los municipios, de un municipio promedio en estos estados. Evidentemente, esto tiene variaciones muy fuertes entre un municipio y otro, pero es imposible poner los 2.500 municipios de este país en una gráfica. Y además no les va a decir nada, entonces es mucho más fácil verlo así. ¿Qué vemos? Pues que Querétaro, Quintana Roo y California Sur son los grandes recaudadores a nivel local y tiene que ver sobre todo, el caso de Querétaro es un caso emblemático porque es más relacionado con la industria, pero Quintana Roo y Baja California Sur tiene que ver con que son playa. Y por eso son grandes recaudadores de predial, porque los valores catastrales son muy altos. Y además, el modelo de las ciudades integralmente planeadas de Fonatur, que es donde está Cancún, Huatulco, bueno, Huatulco fue un poco una excepción, pero Los Cabos, todas estas ciudades creadas por Fonatura en los 70s, 80s, fueron ciudades en donde una de las cosas que se pensaron en ese momento y que siguen funcionando es que el desarrollo de la ciudad estuviera fuertemente vinculado a la recaudación local, ¿no? Que es algo que sigue ocurriendo y ahí está la muestra. Y pueden ver que casi todos los municipios de este país tienen una fuerte dependencia de los recursos federales, pero no tanto como los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son sumamente, profundamente dependientes de la recaudación, perdón, de las transferencias federales, es decir, de participaciones y aportaciones. ¿Qué tanto representa el impuesto predial respecto a los ingresos por impuestos de los municipios? Pues para muestra este botón. Vean dónde está Michoacán. Michoacán es el último lugar.
aunque Zamora es la excepción. Zamora tiene la relación invertida. 1 de cada 4 pesos aproximadamente de los gobiernos municipales que recaudan por impuestos viene del predial en el caso de Michoacán. Zamora es una excepción donde 3 de cada 4 pesos vienen del predial. Digamos, el predial es sumamente importante para las finanzas públicas municipales en el caso de Zamora, pero podemos ver este abismo de diferencia que hay. A mí me cuesta un poco ver en este momento porque no veo mi pantalla. Bueno, no veo mi... A ver, denme un segundo, perdón, es que si no, no veo. Ahí está. No, de nuevo no estoy viendo. Ahí está, perdón. Entonces va del 74% de Guanajuato hasta el 23% en el caso de Michoacán, y por ahí en medio se ve el caso nacional, que es 51%, digamos, la mitad de los impuestos que recaudan los gobiernos municipales en México vienen del impuesto predial, es decir, es sumamente importante para su recaudación. Y este es digamos, ¿cuál es el potencial del predial? Pues vean el caso de México, que recauda 0.2% del Producto Interno Bruto, comparado con Francia, como les decía, me equivoqué, no es 2%, es 2.8% del Producto Interno Bruto francés, 1.2% en Polonia, 1.12% en España. Digamos, México tiene un potencial enorme para aumentar recaudación, que tiene que ver con... ahora voy a hablar de este tema, pero digamos, hay una brecha muy grande respecto a otros recaudadores promedio. Estoy poniendo puros países que más o menos se parecen al caso mexicano, ¿no? Hungría, Turquía, Chile, y México está muy por debajo. Bueno, en Turquía no es el caso, pero en Turquía, igual que en México, es un país profundamente concentrado en lo nacional. Y la recaudación del predial por entidad federativa, podemos ver que, como les dije hace rato, Quintana Roo, Querétaro y Baja California Sur son los grandes recaudadores. En el caso de Nuevo León, quien se lleva digamos, el mayor recaudador de predial en todo el país es San Pedro Garza García en Nuevo León, el municipio más rico de todo el país. Y digamos, eso permite que se financien bienes y servicios, pero sobre todo servicios públicos para la población de este municipio, que es un municipio que ya de por sí es rico. Y el predial tiene una serie de retos a nivel nacional, que seguramente mis colegas ahondarán un poco más en este tema. Yo solamente daré un breve repaso a partir de hallazgos propios y del trabajo de Mónica Hunda, que es una investigadora que estuvo en el Colegio de México, que viene del ITESO y ahora está en Monash University trabajando temas muy parecidos a estos. Digamos, a grandes rasgos, los retos del predial son: 1, la proyección inercial de su recaudación, es decir, digamos, la recaudación año con año se parece mucho respecto al año pasado. Y esto es un problema serio, porque cualquier recaudación adicional que se consiga es una recaudación que se considera ingreso excedente. Y si hay un punto, digamos, donde hay un riesgo de corrupción fuerte en este país, son los ingresos excedentes. Los ingresos excedentes suelen tener problemas serios al momento de la planeación y además del control de las finanzas públicas. La necesidad de actualización de la base tributaria, es decir, los valores catastrales siguen estando muy por debajo de los valores de mercado de las propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que deberíamos estar cobrando sobre digamos, una propiedad en el catastro puede decir que vale $500,000 de pesos, y en el mercado en realidad cuestan 1.5, 2 millones de pesos. Esto ocurre en todo el país. Esto no es nada más de, en los municipios más pequeños, no. El caso de la Ciudad de México es un caso emblemático. Esta es una ciudad en la que las rentas promedio están entre 12 y 15 mil pesos mensuales. 12 y 15 mil pesos mensuales. Digamos que son 12 mil pesos mensuales. Eso quiere decir que son 144 mil pesos anuales que recibe un arrendador por una vivienda, por un departamento promedio digamos, adentro del circuito interior de la Ciudad de México. Una vivienda de este tipo ahora en la Ciudad de México está pagando entre 500 y 800 pesos anuales de predial. Es decir, hay un abismo de diferencia entre sobre lo que se debería cobrar, que es el valor de mercado, el precio de mercado, y los valores catastrales. Cerrar esa brecha es fundamental para digamos, los retos del predial. Tercera cosa, a mayor capacidad institucional, mayor recaudación de predial. Mónica Hunda hizo una revisión sobre el estado de los recaudadores en los grandes municipios de este país, y se encontró que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, para hacer la recaudación de predial del municipio de Zacatecas, que no es una ciudad pequeña, digamos, tenían una moto para hacer la labor de cobranza.
¿no? ¿Cómo puedes hacer una labor de cobranza con una motocicleta en el municipio de Zacatecas? Hay municipios que siguen teniendo sus registros catastrales y la labor de cobranza del predial en papel aún, que no logran digitalizar, y esto es algo de lo que seguramente mis colegas van a hablar. Entonces, mayor capacidad institucional lleva a mayor recaudación de predial, esta es una realidad. Hay que armar a nuestros gobiernos municipales de capacidades institucionales, burocráticas, tecnológicas, que permitan cerrar esta brecha que es enorme. Parece increíble que en México, siendo la economía que es, siga teniendo gobiernos municipales tan endebles. Debemos aumentar la progresividad en el cobro del impuesto, es decir, entre más grande sea la propiedad, más debería pagar, que es algo que no se está cumpliendo ahora. Hay que reducir los privilegios fiscales al máximo. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay que intentar en la medida de lo posible que los descuentos, que cualquier descuento y exención esté bien justificado, que se demuestre que el costo es mucho menor que el beneficio, porque lo que pasa ahora es que damos descuento a sin ton ni son, seguramente sus municipios nos han escuchado, 25% de descuento si pagas antes del 15 de enero. Bueno, ¿sobre qué se justifica esa decisión? Es una decisión completamente arbitraria en nuestros gobiernos municipales. No hay un solo gobierno municipal que me haya podido mostrar la base del análisis para decir que ese descuento es efectivo, ¿no? Lo único que hacen es llenarse de recaudación en enero, y muy bien, pero ¿a costa de qué? ¿Nos está saliendo muy caro? ¿Nos está saliendo barato? No lo sabemos, porque ningún gobierno municipal lo calcula. Y la fundamental para mí es vincular el mayor cobro a la provisión adecuada de servicios públicos. Mostrarle a la población que el pago de sus impuestos sirve de algo, que se traduce en acciones específicas en su entorno, porque esa es la única manera de garantizar que la población sienta que su dinero está sirviendo de algo y empezar a generar este contrato social fiscal del que hablaba hace un momento. Un poco ya a manera de cierre y para incluir un poco las cifras de Zamora, esta es la composición promedio de ingresos municipales de todo el país. Es decir, si tuviéramos un municipio promedio en México, 23 de cada 100 pesos, si todos sus ingresos fueran un billete de 100 pesos, 23 de cada 100 pesos que recaudan serían ingresos propios, y 72 de cada 100 pesos sería dinero que les llega de los estados y de la federación. Es decir, y esto es todavía mejor que el de los estados, ¿eh? El de los estados es 10 de cada 100 pesos ingresos locales. Entonces estamos mal, pero los gobiernos municipales pues tienen una batalla más fuerte, que es el tema de los servicios públicos, que se encarga de alcantarillado, alumbrado, todo lo relacionado con el contacto directo de una persona con el Estado está atravesado por el gobierno municipal. Y una cosa importante, y ya con esto voy a cerrar porque ya me estoy comiendo un poco el tiempo, ya llevo 24, sí. Esto es, ahí les puse arriba, esto es hoy a las 2 de la tarde. Este es el sitio del gobierno municipal de Zamora. Traté de entrar a su primer informe trimestral de 2020 y lo que encontré es que el servidor estaba caído. Es decir, algo que está obligado por ley a mantener en línea el gobierno municipal de Zamora, pues claramente no está. Yo quería revisar las cifras un poco para hablar de la pandemia y no pude hacerlo. Y este es un mensaje que me parece importante. La transparencia debe garantizarse en todo momento, pero especialmente en medio de eventos extraordinarios como una crisis económica o una pandemia. Es decir, la transparencia no debe ser menos o más en un momento, digamos, extraordinario como este, debería ser la misma en todo momento. Entonces, gobierno, si hay autoridades del gobierno de Zamora, por favor, les pido echarles increíble que no tengamos información arriba. Y con esto cierro, ¿no? Y un poco para poner en paraguas. Esta es la composición promedio de los ingresos municipales de Zamora. Por cada 100 pesos, digamos, si todos los ingresos fueran un billete de 100 pesos, 10 pesos son impuestos locales, 10 pesos con casi 85 centavos, entonces ahí lo redondeé a 85. Y ahí abajo les muestro cuánto es de ese billete de 100 pesos, que seguramente han tenido uno en su bolsillo. 10.84, casi 85, se recaudan de impuestos locales. Pero de esos, 8 son del impuesto predial. Vean lo importante que es para los impuestos locales, para los ingresos locales, pero lo pequeño que es para los ingresos totales del municipio. Yo un poco, si quieren ahora les puedo compartir la presentación, la puedo dejar aquí con Claudia, pero un poco para que vean en qué se gasta el dinero. Esto es a nivel municipal en todo el país y este es el caso de Zamora, ¿no? 46 de cada 100 pesos se van en servicios personales, es decir, en los sueldos y salarios de la burocracia del municipio de Zamora. Y solo me voy a tomar un minuto, perdón. Les recomiendo echarle un ojo a estas buenas prácticas de gobiernos locales. El caso de la Ciudad de México con este sitio donde se puede revisar
de dónde viene y a dónde va el dinero, se llama tudinero.cdmx.gov.mx, y el caso de la sindicatura de Chihuahua, que es de donde tomé el billetito, aunque ellos me dieron la libertad porque dicen que yo les di la idea, entonces es un ganar-ganar. Echen un ojo al trabajo de la sindicatura está haciendo un trabajo ejemplar a nivel nacional, digamos, para mí es el referente, no tengo que hablar de Dinamarca, Suecia, los que siempre nos dicen, no, en Chihuahua se están haciendo cosas bien, hay que revisar lo que se está haciendo porque creo que hay mucho que aprender de ellas y de ellos. Y les dejo ahí mi correo electrónico por si no alcanzo a responderles preguntas. En Twitter suelo ser muy activo y responder cualquier cosa. Escríbanme, por favor, siéntanse en la libertad de escribirme. Quien quiera la presentación ahora se la voy a dejar a Claudia y tomo preguntas. Quedamos en que ahorita, justo después de mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Una disculpa, me presento, soy Jessica Castillo, soy colaboradora de Observatorio Regional de Zamora y de ETOS Laboratorio de Políticas Públicas. Tuve algunos problemas técnicos, no me pude conectar a tiempo, pero aquí estoy. Entonces, bienvenidos a todos y todas. Qué bueno que están aquí, bienvenidos a este webinar. Les comento rapidísimo un resumen de lo que Carlos Brown ya dijo muy puntual y con mucha seguridad. Carlos Brown nos dice, se tiene que hacer un nuevo contrato fiscal, eso es bien importante. Los municipios se deben actualizar a las nuevas demandas de la ciudadanía, deben de tomar en cuenta el impuesto predial, que es muy importante en estos días. Y bueno, ya para no tomarme más tiempo, porque sé que Carlos ya está apurado, me hizo mucho ruido esta frase que tú dijiste, que la autonomía fiscal es autonomía política. Esto me recuerda a lo que dijo el constituyente Heriberto Jara, por ahí de 1917, un constituyente, dice, no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada. Entonces, vale mucho la pena reflexionar en estos temas. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Estuvieron anotando sus preguntas aquí en el chat. Vamos a leer esta, por ejemplo. Carlos, ¿la clave para recaudar más a nivel municipal está en la reorganización y planificación de las ciudades y municipios? Sí y no. Sí es parte importante, pero es decir, es condición necesaria, pero no suficiente. Más allá de una mejor, digamos, es una batalla, para mí es una batalla paralela, ¿no? La de la planeación adecuada de estados y municipios. Yo creo que la parte fundamental es que en la medida en la que podamos empezar a construir mayor legitimidad, un poco, pongamos en contexto, ¿qué es lo que da legitimidad a los gobiernos municipales y estatales en este momento en nuestro país? Pues al parecer no mucho, tiene que ver mucho con clientelismos, tiene que ver mucho con una relación en donde el voto se entiende como una manera de obtener digamos, un algo a cambio, y lo hemos dejado de ver que la legitimidad venga por, digamos, tus votantes se sientan representados y se sientan como parte de las decisiones que se están tomando. Y por eso es que yo soy yo libro la batalla en la medida de lo posible por mejorar la condición de la recaudación, pero además de la democratización de las finanzas públicas. Creo que sí es fundamental poner en el centro a las personas, que podamos tener una visión distinta sobre el dinero público, no como el dinero del gobierno, sino como el dinero de todas y todos, donde el gobierno es a quien le toca decidir y escuchar. No entendido como una empresa, porque ahora agarramos la maña de ver al gobierno como una empresa, ¿no? Entonces yo te contrato y si quiero yo te despido. No, el gobierno no es una empresa y eso es algo que nos tiene que quedar claro, porque no debe decidir sobre una utilidad, debe decidir sobre valor social, sobre, digamos, el beneficio colectivo. Entonces, a mí me parece fundamental que para poder hablar de planificación de las ciudades podamos hablar también de democratización de estas ciudades. Gracias, Carlos. Vamos a tomar una pregunta más por el tiempo. Tú me dices. Sí. Esta pregunta de Claudia María. ¿Cómo promover la recaudación municipal en la ciudadanía si esta no ve beneficios? Mira, y justo la segunda parte de la pregunta me llama la atención. Ni siquiera conocemos a los que están en el gobierno municipal. Pues, hola, primera cosa que debemos estar haciendo. ¿Quiénes nos están, en teoría, representando? No solo presidente, presidenta municipal. Hay un cabildo detrás que toma decisiones. Las decisiones del dinero público a nivel municipal las deciden regidores y regidoras, y donde la presidenta municipal es una regidor más.
¿Cómo promover la recaudación municipal en la ciudadanía? Sencillo, mostrando que hay beneficios. Es decir, por eso puse en el caso del predial este tema en particular, que tiene que estar acompañado de una mayor provisión de bienes y servicios públicos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy importante. En Mérida, con la administración de Renan Vila, que es ahora el nuevo gobernador de Yucatán, bueno, el reciente gobernador de Yucatán, el actual gobernador de Yucatán, lo que hicieron fue en la recaudación de predial, en los parques mostraban en una lona de dónde había venido el dinero. Entonces decían, el pago de esto y esto se hizo con tu dinero, ¿no? Con la recaudación, con el pago de predial que tú hiciste. Y es un poco dejar de pensar la recaudación solamente como se tiene que hacer, porque si no, la cosa no funciona, a empezar a entenderla como una visión de incentivos. ¿Dónde tienes que poner digamos, los brinquitos o los giros de tuerca para hacer que hay una alineación de incentivos entre la ciudadanía y quienes se dicen representar a la ciudadanía? Entonces yo creo que acompañando las decisiones de recaudación con la provisión de bienes y servicios públicos, es decir, mercados, parques, alcantarillado, en verdad mostrar que el dinero sirve de algo y que además estamos obligados a no nada más votar cada 3 años, sino acompañar las decisiones de nuestros gobernantes, saber quiénes son, saber cómo están votando, para mí es central, digamos. Perdón, Renan Barrera, gracias. A quien me acaba de corregir, es Renan Barrera, tiene toda la razón. Pero, perdón, hablaba de Mauricio Vila, no Renan Barrera, no el actual. Es que me acaban de corregir la planilla, pero no, es Mauricio Vila cuando era presidente municipal de Yucatán, de Mérida, de él estoy hablando. De todas maneras, dudas que tengan, mi correo está ahí en la presentación y con mucho gusto respondo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar con el siguiente ponente, el maestro Arturo Franco Navarrete. Él es investigador de ETOS y él nos va a exponer el tema factores que inhiben el impuesto predial a nivel municipal. Me voy a permitir leer una semblanza rapidísimo. Es un licenciado en Economía por la UNAM, especialista y maestro en Migración Internacional por el COLEF y cuenta con un diplomado en Econometría por la UNAM. Ha laborado en el Poder Legislativo y en distintas dependencias de la Administración Pública Federal y ha desarrollado investigación sobre temas económicos y sociales. Enhorabuena. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar formalmente con mi participación, me gustaría agradecer a la doctora Claudia Verduzco y por supuesto al Observatorio Regional Zamora por la invitación que amablemente me hicieron para poder participar en este webinar, que sin duda es un recordatorio de los beneficios potenciales que representa la adopción de las herramientas tecnológicas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Como ya lo mencionó Jessie hace unos momentos, el día de hoy quiero compartir con ustedes alguna serie de factores y de elementos que brindan una respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué se recauda poco en los municipios de México? Esta presentación forma parte de una investigación que está siendo desarrollada en ETOS Laboratorio de Políticas Públicas, que tiene como objetivo precisamente conocer cuáles son las áreas de oportunidad, pero sobre todo identificar cuáles son las buenas prácticas que están realizando aquellos municipios que están haciendo bien su trabajo. En el caso de la presentación de Carlos, me parece que fue una extraordinaria introducción para lo que vamos a platicar en esta sesión. Y también me permitiré retomar algunos datos importantes que me parece son valiosos para comprender cuál es la magnitud de este problema. Y comienzo a compartir mi presentación. Ya la pueden visualizar, ¿verdad? Bueno, me gustaría comenzar con algunos datos. Tanto los estados como los municipios tienen una dependencia importante del gasto federalizado. Este gasto federalizado está integrado por 4 elementos fundamentales, que son las participaciones, aportaciones, los subsidios y los convenios. Dentro de este trabajo que realizamos en ETOS, nosotros
nos dimos a la tarea de estudiar qué es lo que estaba ocurriendo con la recaudación del impuesto predial a partir del año 2006 y hasta el 2019. Entonces, durante este periodo nosotros nos dimos cuenta que en promedio de 2006 a 2019, estos 4 elementos representaron el 8% del PIB nacional. Esto es simplemente una muestra del peso que tiene el gasto federalizado dentro de la economía nacional. Y por otra parte, observamos que tan solo las aportaciones y las participaciones en el año 2018 representaron alrededor del 80% de los ingresos estatales y el 72% de los ingresos municipales. Esto, por supuesto, ya nos habla de una dependencia importante de la federación en realidad. Para poner en contexto este problema de recaudación en los municipios del país, vale la pena tomar en consideración 4 ideas importantes que debemos de tener presentes. La primera es que México es uno de los países de la OCDE con menos recaudación de impuestos a la propiedad como porcentaje del PIB. México apenas recauda el 0.3%, mientras que el promedio del grupo está cerca del 2%, estamos muy por debajo. El siguiente dato importante es que de 2006 a 2018, 54 de cada 100 pesos que ingresaron a los municipios provienen del predial. Sin embargo, esta tendencia o esta relevancia del predial dentro de los ingresos municipales ha venido disminuyendo. Para citar un ejemplo, en 2011 el valor era de 61 pesos, en 2015 disminuyó a 50 y actualmente en 2018 son 40 pesos. Otro dato que es muy importante y que llama muchísimo la atención cuando nosotros queremos estudiar esta parte de recaudación en los municipios es que si nosotros consultamos la información en el INEGI nos damos cuenta que el 47% de los municipios no recauda o no transparenta la información del predial. Es difícil saber si no están recaudando el impuesto predial o es una omisión de su parte, ¿no? No hay mayor información, pero lo que es muy importante de esta cifra es que el número de municipios en esta situación se ha ido incrementando. Para tener un punto de referencia, en el año 2006, el promedio, el porcentaje de municipios que no reportaba esta información era de 23.2%. Actualmente, como ya mencionamos, es de 47%, cercano al 50%, es decir, se duplicó esta cantidad de municipios que dejó de reportar la información y desafortunadamente, pues esto complica mucho de primera entrada, complica el análisis, pero también dificulta mucho proponer soluciones que permitan corregir esta tendencia. Ahora bien, dentro de esta investigación desarrollada en Ethos, dividimos al país en 5 regiones para poderlas analizar. Esto nos permitió identificar que el norte del país, que está integrado por los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, es la región más importante del país, ya que en ella se recaudó el 34.6% de la recaudación total del impuesto predial. Si nosotros agrupamos la región norte con el centro norte y el centro del país, en donde excluimos a la Ciudad de México, ya que en este estado de la República, el cobro del impuesto predial está centralizado, no es una responsabilidad de los municipios o en este caso de las alcaldías, entonces omitimos a la Ciudad de México y en la zona centro únicamente quedó el Estado de México. Si nosotros agrupamos estas 3 regiones, observamos que el 72% de la recaudación proviene de estas 3 zonas del país. Dentro de este análisis, nosotros nos dimos a la tarea de identificar cuál era el municipio con mayor recaudación de cada una de las regiones. Como lo mencionó Carlos, San Pedro Garza García es naturalmente el municipio con la mayor recaudación y que, bueno, pues obedece, por supuesto, a las condiciones económicas que hay en ese municipio y que prevalecen. También identificamos que dentro de esta cantidad de municipios que están, que podrían tomarse como ejemplo para conocer cuáles son las actividades que están realizando de manera oportuna para
aumentar los niveles de recaudación, nos damos cuenta que también hay un municipio rural que es Atlatlaucán, en Morelos. Más adelante vamos a platicar un poco más al respecto, sobre todo de las buenas prácticas que están implementando estos municipios para poder, digamos, hacer alguna serie de recomendaciones, pero por lo pronto es suficiente tener identificado estos municipios. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué se recauda poco en nuestro país? Bueno, la literatura especializada, entre ellas Mónica Hunda, como bien señala Carlos, identifica 4 factores importantes. Primero, hay un factor administrativo, que fundamentalmente se refiere a la falta de profesionalización y capacitación inadecuada de los funcionarios, acompañado de una falta de herramientas técnicas. Hay un factor político que también estaba leyendo en algunos de los comentarios que hacían referencia a este factor político. En efecto, es un factor que está reconocido por la propia literatura y que precisamente engloba esta idea de que las decisiones a nivel municipal están basadas en criterios políticos y de popularidad. O sea, no estamos beneficiando a la población, sino simplemente se está buscando el beneficio, digamos, del servidor público para garantizar su continuidad en otro puesto de elección popular. Y otro tema importantísimo que también se señaló en la presentación pasada es los gastos fiscales, que muchas veces no son cuantificados y se ha vuelto un problema, pero también es importante reconocer que estos gastos fiscales también pueden tener un objetivo electoral. Hay otro factor que es el económico, en donde se aborda fundamentalmente la relación entre las transferencias federales y la recaudación municipal, tomando en consideración justamente los datos que mencionamos al inicio, en donde la dependencia que tiene tanto el municipio como los estados de la federación es muy alta. Y finalmente hay un factor adicional que no está propiamente reconocido por la literatura, pero es importante tenerlo en consideración, que es justamente la responsabilidad que tiene el contribuyente dentro de todo este proceso de recaudación del impuesto predial, que fundamentalmente nosotros identificamos que puede ser sintetizado en la falta de incentivos que tiene, la falta de incentivos que los contribuyentes y los ciudadanos perciben. Y por esa razón es importante hacer uso de estas herramientas de comunicación para garantizar que las estrategias amigables, que hablaremos más adelante de esta parte, y las no amigables, se hagan presentes. Entonces, vamos a comenzar a abordar y a desarrollar un poco más cada uno de estos factores. El primero, como lo mencionamos, es el factor administrativo. Este se caracteriza principalmente porque describe el funcionamiento interno de los municipios. Y es muy importante que los servidores públicos cuenten con la capacitación adecuada para garantizar que el funcionamiento de las áreas estratégicas, como pueden ser el tema de la recaudación y la actualización de la información catastral, sea adecuado y eficiente. De no contar con los conocimientos necesarios, pues bueno, el resultado probable es que la recaudación se vea afectada también por esta situación. Y en muchas ocasiones esta capacitación inadecuada no se logra por la alta rotación de personal, que fundamentalmente tiene que ver con los cambios en la administración de las presidencias municipales y que pues sin duda esto impide la especialización de los servidores públicos y naturalmente también afecta el desempeño de las áreas relacionadas. Y por esta razón es tan importante que el cuerpo burocrático de las áreas especializadas sea ajeno al mandato político. Y una forma de lograr que esto se logre, una forma de lograr esta independencia, es a través de la generación de un servicio civil de carrera que valide y que dé importancia a la meritocracia, ¿no? Que sea el conocimiento, que sean las habilidades de cada persona las que garanticen su estancia en estos lugares tan importantes para el municipio. Como lo mencionamos, el otro tema importante es la ausencia de herramientas técnicas
Esto es importante porque de carecer de ellas, el resultado podría ser impedir realizar las tareas más complejas. Por ejemplo, la actualización catastral, ¿no? Esto justamente estaría generando la diferencia que se mencionaba entre los valores de mercado y los valores catastrales y por lo tanto habría una menor recaudación también. Esta situación o esta carencia de herramientas técnicas generalmente ocurre debido a que los costos de adquisición, de mantenimiento y de implementación son muy elevados. Entonces, particularmente se ve afectados los municipios rurales con este tipo de acciones. Y otro tema muy importante que es necesario mencionar es que aunque hay municipios con oficinas de catastro que ya cuentan con capacitación, lo que se ha observado durante estos años es que la disponibilidad de herramientas tecnológicas va a la baja. O sea, están capacitando a las personas, pero no les están dotando de las herramientas suficientes para poder realizar su trabajo. Estos datos se obtuvieron del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI, que es realmente muy interesante para poder analizar y hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en los municipios. Y un último factor que también inhibe la recaudación y que está agrupado dentro del factor administrativo es la corrupción. Este tema de corrupción generalmente se presenta en las áreas de evaluación y está asociada fundamentalmente para quienes realizan el trabajo de campo, ya que estando en la calle, pues tienen la oportunidad de cambiar los valores comerciales a fin de que el contribuyente pague menos, ¿no? Y otra circunstancia en la que también puede presentarse estos actos de corrupción es generalmente en el proceso de cobranza, ¿no? Por esta razón es tan importante que los municipios hagan uso de los medios electrónicos de pago para evitar hacer dinero en efectivo y que, bueno, pues por supuesto pueda ocurrir ahí alguna fuga, ¿no? Dentro de estos temas, hay evidencia de que las experiencias de corrupción en los trámites relacionados con el predial han aumentado. Entre 2015 y 2017 aumentó de 0.6 a 0.9%. Como primer análisis podríamos pensar que es una cifra insignificante y que no es tan importante en este momento, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese pequeño aumento está demostrando que hay un elemento que no está siendo contenido de manera adecuada y por supuesto tiene toda la posibilidad de seguir acrecentando, ¿no? Este dato también tan interesante proviene de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y que por supuesto también les sugiero que hagan una revisión de este tipo de documentos para tener sobre todo los argumentos recientes sobre la situación que está prevaleciendo en cada uno de los municipios. El siguiente factor es el político, ¿no? Quizás sea el factor con mayor dificultad, el factor más polémico, porque precisamente requiere de mucha voluntad por parte del servidor público. Entonces, dentro de este tema político se evalúa el costo electoral, ¿no? O sea, se evalúa el costo electoral que enfrentan los candidatos o los presidentes municipales ante esa decisión de cobrar el impuesto, de incrementar las tasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prioridad sigue siendo la imagen electoral del servidor público. Por esta razón, las autoridades recaudadoras a nivel municipal prefieren no cobrarlo y recurrir a otras fuentes de ingreso, ¿no? Que nuevamente volvemos al tema de las transferencias. La ventaja de las transferencias desde su perspectiva es que, bueno, pues no requiere mayor esfuerzo adicional y, por supuesto, quita esa presión política a los presidentes municipales o a los candidatos para evitar dañar la imagen electoral frente a los ciudadanos, ¿no? Ese es el razonamiento que me parece incorrecto, por supuesto, pero digamos, dentro de la teoría, esto es lo que están planteando, ¿no? Entonces, ante esta necesidad, prefieren no cobrar el impuesto y buscan otras fuentes de ingreso, ¿no? Y otra herramienta que comúnmente es utilizada también con fines electorales es los gastos fiscales, ¿no? Que fundamentalmente son los tratamientos preferenciales, que son estos descuentos que se le otorgan a grupos vulnerables como los adultos mayores, las madres solteras, entre otros, ¿no? Y están también las exenciones, que son justamente unos tratamientos para exonerar del pago
principalmente a edificios públicos, ¿no? Entonces, ese es también un problema porque no está siendo cuantificado cuál es el monto exacto que está dejando de percibir un municipio para obtener, digamos, este respaldo de la sociedad, que aparentemente podría traducirse como un apoyo para nosotros, pero bueno, a lo mejor ya siendo fríos y haciendo los números, pues no es del todo bueno, ¿no? Esto no significa que sean del todo malos tampoco, sino simplemente si cumplen los objetivos para los que fueron planteados y que sean temporales, podrían ser un buen instrumento para evitar justamente que sean utilizados para fines electorales. El otro factor, que es el factor económico, refiere justamente a la relación que existe entre las transferencias y la recaudación del impuesto predial en los municipios. Como podemos ver hasta este momento, en realidad todos los factores actúan de manera simultánea entre los mismos factores, ¿no? Entonces es un poco difícil separarlos o decir cuál es más importante o cuál es menos importante o por dónde tendríamos que empezar. Finalmente, todos tienen una repercusión directa o indirecta en el resto de los factores. Entonces, dentro de este factor económico, habíamos mencionado que en 2018 las transferencias federales representaron el 72% de los ingresos municipales. Recordemos que son aportaciones y participaciones únicamente. Y ante esta situación de obtener 7 de cada 10 pesos que ingresan a los municipios, pues generan que los presidentes municipales no perciban una necesidad real de allegarse de recursos propios y tomando en consideración que permite evadir los costos políticos, pues estos tres elementos generan un desincentivo para la recaudación local. Y finalmente tenemos el tema del contribuyente, en donde también es importante reconocer y hacernos saber que también somos responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Lo más importante, como bien lo señalaba también Carlos, es que el contribuyente y el ciudadano no está percibiendo los beneficios de pagar, porque no está viendo de manera física, digamos, la materialización de esta recaudación en obras que beneficien a la comunidad. Y por otra parte, no está percibiendo los riesgos de no hacerlo, porque las sanciones tampoco son tan grandes. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que, bueno, pues el municipio no cobra y el contribuyente pues no paga, ¿no? Entonces todos nos hacemos de la vista gorda y no hay ninguna solución clara al respecto. Entonces, ante esta situación, la economía conductual está proponiendo el uso de la comunicación como un elemento que permite generar un contexto lo suficientemente robusto para lograr que las personas atiendan este llamado y hagan los pagos correspondientes. Entonces, lo importante de este tema es que se comuniquen de manera clara y adecuada aquellos incentivos amigables que podrían incentivar o que podrían lograr que las personas realicen el pago y se logra a través de del fomento a la participación voluntaria que generalmente ocurre a través de los descuentos, a través de recompensas y de una serie de acciones que se están llevando alrededor del mundo, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver con los incentivos no amigables, que fundamentalmente son las sanciones para quienes evaden el pago. Es importante señalar que esta parte de la economía conductual, que es la base de todo este razonamiento, hace mucho énfasis en que el camino no son los incentivos no amigables, el camino no son las sanciones, ni el camino es el castigo hacia el contribuyente. El camino es justamente generar todos los argumentos para lograr un cambio en la sociedad, porque hay evidencia de que nosotros como personas tendemos a imitar el comportamiento de la sociedad. Entonces, a la medida en la que logremos que la mayoría de las personas pues fomenten el pago del impuesto predial, es muy probable que el resto de las personas comiencen a copiar esta actitud. Y un tema ahí importante y a lo mejor de moda, pues es la cuestión de los influencers, ¿no? El alcance que tienen como comunicadores ante la sociedad,
pues es muy grande y eso podría ser una manera también de aprovechar para lograr un cambio grande. Ahora, ¿qué están haciendo los municipios que vimos al principio para incrementar la recaudación? Bueno, pues a partir del análisis que habíamos platicado y de todos estos factores que están inhibiendo la recaudación, notamos que los 5 municipios con mayor recaudación tenían algunas características en común. Por ejemplo, están capacitando a los servidores públicos y esto se observa fundamentalmente porque los municipios están enviando a su personal a que se especialicen en temas como levantamiento y administración catastral, la atención al contribuyente, mejorar los mecanismos de cobro y de pago del predial, entre otras cuestiones, ¿no? También se observó que se están sustituyendo los medios tradicionales por equipos modernos para actualizar el catastro, es decir, ya no dependen precisamente de las visitas de campo, del uso intensivo del factor trabajo para realizar estas actividades, pero están haciendo uso de la tecnología como el caso del vuelo fotogramétrico. También hay una migración importante del formato digital hacia el formato digital en la cuestión del formato de la cartografía. Se ha dejado de utilizar el papel, que era también muy común llegar a los centros especializados y ver que toda la cuestión de la cartografía pues estaba en papel, ¿no? Y era imposible localizar la información que requeríamos porque eran bodegas llenas de este tipo de información, y justamente la digitalización ha permitido eficientar más esta parte. El otro tema también que observamos es que hay convenios con el catastro de la entidad. Estos convenios fundamentalmente tratan de colaborar entre el Estado con los municipios, y los estados lo que hacen es brindar apoyos técnicos, asesorías, para que los municipios únicamente se encarguen de la parte operativa, que fundamentalmente es el cobro del predial. También en las acciones de mejora para el contribuyente se ha notado que los municipios han dotado de ciertas herramientas a los contribuyentes para lograr disminuir los costos de traslado, por ejemplo, ¿no? Y es brindarles más opciones para realizar el pago, brindarles más opciones para obtener las boletas de pago, etcétera. Y hay otros programas de apoyo al contribuyente que también están siendo implementados, que fundamentalmente son estos descuentos al inicio del año, etcétera, ¿no? Entonces, el tema aquí es justamente que estos programas de apoyo al contribuyente y los descuentos que se hacen, pues también hay evidencia que sugiere que pues la respuesta que tienen los contribuyentes es muy alta, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, el 80%, si mal no recuerdo, del predial que se recauda al año se hace durante los 3 primeros meses del año, que es cuando justamente otorgan estos descuentos, ¿no? Que la teoría señala que no tienen que ser descuentos enormes, sino tienen que ser significativos para que puedan justamente responder, ¿no? Y a partir de este breve diagnóstico, lo que nosotros estamos sugiriendo es precisamente retomar todas las buenas prácticas que están llevando a cabo los municipios con la mayor recaudación. Maestro Arturo, sí. No su tiempo. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, continuando rapidísimo con un resumen, nos comenta el maestro que existen factores que inhiben la recaudación en los municipios menos exitosos, como el factor administrativo, en donde se encuentran principalmente la capacitación inadecuada de servidores públicos, la alta rotación de personal, que existen herramientas técnicas insuficientes, que existe corrupción tanto en el trabajo de campo como en el proceso del pago. También nos cuenta que hay un factor político en el que los líderes prefieren le dan prioridad a la imagen electoral y prefieren no cobrar el impuesto y buscar otras fuentes de ingreso. Nos dice también que hay un factor económico, que es una mala administración del recurso, y también hay un factor del contribuyente, en el que hay que mejorar los incentivos, tanto amigables como no amigables. En los amigables se encuentra la participación voluntaria. También con Claudia habíamos hablado algo como la participación ciudadana, como el presupuesto participativo, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a los no amigables, encontramos sanciones,
que aquí de hecho estaba viendo una pregunta que decía, ¿cuál sería una buena sanción para incentivar este cobro de impuestos? Y bueno, para Sí, finalizar, el maestro nos dijo que hay que tener en cuenta lo que hacen los municipios más exitosos para incrementar la recaudación. Y así es. disculpe, me lo tuve que interrumpir por el tiempo. No te preocupes. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a tomar esta que me pareció muy adecuada, la de cuál puede ser una buena sanción para incentivar la recaudación. Pues mira, en realidad hay muchos municipios que cuentan con estos instrumentos. Es común encontrarlos en estos censos que les había comentado del INEGI y pues vienen desde las sanciones tradicionales que son las multas, los recargos, los gastos de ejecución y las más drásticas son los embargos. Entonces, a nivel internacional, en el caso, por ejemplo, de Argentina, una práctica recurrente es llevar precisamente a cabo los embargos, que pues bueno, es una medida muy drástica que precisamente cumple con este objetivo de generar presión sobre los contribuyentes para invitarlos, digamos, de alguna manera a realizar el pago, ¿no? Entonces, insisto, la teoría señala de manera muy clara que el camino a seguir no es el de las sanciones, no es el de generar terror. Existen otros caminos que deben de ser explorados, pero bueno, digamos, a nivel internacional, el tema de los embargos es recurrente. Otra pregunta, por favor. ¿Qué opinas de los outsourcing que hacen labor de recuperación de predial? Pues mira, también es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que esa es la última instancia a la que se debe de recurrir. Justamente esta presentación se trata de evidenciar cuáles son los factores en los que debemos de hacer hincapié. Y lo que es muy importante en estos momentos es tomar en consideración que estamos a inicios de un proceso electoral en el año 2021 y nos corresponde a nosotros como ciudadanos justamente generar esa presión sobre los planes y sobre la plataforma política de los candidatos y obviamente empezar a generar este cambio, ¿no? Entonces, el tema de los outsourcing yo creo que es el último camino, yo creo que no es el adecuado porque tampoco es una recaudación óptima porque finalmente pues están cobrando por su servicio, ¿no? Entonces, también parte de esa recuperación no es totalmente, no es el 100% y yo creo que es un camino que como última instancia pero que no debería de explorarse por ahí, ¿no? Hay otros caminos que nosotros podemos explorar y que son más importantes y el más relevante es el que viene en 2021. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué tan viable es que el gobierno diversifique los canales de recaudación y pueda, por ejemplo, aceptar bitcoins como pago de impuestos? Yo creo que es una discusión que ha generado, en realidad yo creo que los bitcoins es una discusión que ha generado mucha alerta, ¿no? En este momento yo creo que no es adecuado. Quizás podría pensar si probablemente se esté formulando como parte de una solución alterna ante la crisis económica que estamos viviendo, pero me parece, insisto, que antes de comenzar a ver otro tipo de ingresos que podrían explorarse, que sustituyan, digamos, a la moneda corriente, es importante explorar cuáles son los caminos en los que nosotros como ciudadanos podemos generar esa presión, porque finalmente los beneficios los percibimos nosotros y con esa, y también leí un comentario muy interesante, ¿no? Una vez que nosotros pagamos, nosotros tenemos la batuta de exigir. Entonces, creo que es, por el momento, yo hago mucho énfasis en la necesidad de que nosotros tomemos la batuta y comencemos a cambiar el paradigma, ¿no? Si los presidentes municipales y los candidatos están evadiendo su responsabilidad porque nosotros como votantes, o más bien nos están percibiendo como votantes y no como contribuyentes, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, es momento de que nosotros asumamos ese papel de contribuyentes y exijamos que las plataformas electorales se cambien, ¿no? Antes de pensar en otro tipo de herramientas financieras que pudieran sustituir al peso, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, maestro Arturo Franco. Gracias. Vamos a continuar con este webinar. Tendremos ahora a la doctora Claudia Verduzco Moreno. Ella es directora de Observatorio Regional de Zamora y nos va a presentar el proyecto Gobierno Electrónico en la Determinación y Recaudación del Impuesto Predial. Este proyecto lo colabora con el Observatorio de Políticas Públicas y USAID.
Y este proyecto forma parte del programa Diseño e Implementación de una Agenda Local Anticorrupción. Adelante, doctora, por favor. Silenciado. Tiene el micrófono silenciado. Gracias. A ver. Gracias. Ahí ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Bueno, qué importante es lo que nos está comentando Arturo, también Carlos. Creo que el proyecto, la idea de este webinar es problematizar por qué sí es necesario transitar y poner como ciudadanos el punto de partida de atención en la recaudación de los municipios. Yo creo que a nivel nacional va a haber una recesión por la emergencia sanitaria y es un tema que debemos atender. Siempre hemos pensado que los municipios sobreviven, pues, por los ingresos propios, pero no es así. Ya estamos viendo y estamos dándonos cuenta que han sido los recursos federales y los recursos estatales los que fortalecen. Ahora hay que pensar desde lo local. Este proyecto lo denominamos Gobierno Electrónico en la determinación y recaudación del impuesto predial. Es un proyecto que estamos elaborando como parte del diseño e implementación de una agenda local anticorrupción para el estado de Michoacán y que el líder del proyecto es CETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, con apoyo de USAID. La verdad, ha sido un gran esfuerzo. Nos han dado la oportunidad de trabajar estos temas del combate a la corrupción desde el nivel local, desde 6 asociaciones del país. Para nosotros, el estado de Michoacán, yo creo que si nos comparamos con otros estados, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, tenemos ahí nosotros un rezago de participación ciudadana, de rendición de cuentas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Nosotros como asociación desde Observatorio Regional Zamora, estamos en 3 municipios de Michoacán, donde era tanta la demanda y tantos los temas que nos pedían atender de combate a la corrupción. Y sí, la verdad es que yo creo que no había un área donde alguien no visualizara un riesgo de corrupción. Entonces empezamos a hacer estas mesas de trabajo, estos laboratorios, y nos decían, a ver, la obra pública, hay muchos temas que hay que atender, pero sí es el proveedor, sí es la licitación, la calidad, pero los programas sociales, ¿no? ¿A quién le llegan? ¿Cómo? O sea, teníamos un panorama en el ámbito local donde percibíamos la corrupción, que no nada más fue con nosotros como asociación, sino en colaboración con varias asociaciones de los que ahorita están conectados y que nos sirvió todo este proceso de entender por dónde deberíamos empezar, ¿no? Todos queremos que esto cambie y más en nuestro municipio. Es nuestro primer referente. Nosotros participar a nivel estatal, yo siempre les digo, es muy complicado. A nivel nacional ni siquiera lo podríamos pensar, pero en nuestro municipio sí nos corresponde y debemos estar incidiendo. Entonces, como una de las áreas de oportunidad en el combate a la corrupción local, se vio todo lo que es trámites municipales, que no había participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana están institucionalizados y dejan mucho que desear. No hay una apertura totalmente. Nos marca quién nos convoca, la autoridad, cuando quiere, como quiere. Entonces, había estas partes de transparencia y recaudación y rendición de cuentas, pues sí, pero ¿en qué momento y cómo participamos? Si no sabemos ni siquiera lo que hacían. Entonces, los pongo de antecedente para poderles decir por qué surge el tema y cómo podemos nosotros aterrizarlo y cuál es el primer punto de partida. Les platico nada más antes de esto, si bien es gobierno electrónico, desde la determinación del impuesto predial, muchos de los que nos acompañan ahorita ya lo saben, nada más para ponerlos en contexto. El municipio elabora al final del ejercicio fiscal 2 leyes, una de la ley de ingresos y otra de egresos. ¿Cuánto voy a recaudar y cuánto voy a gastar? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el Cabildo aprueba y lo mandan al Congreso, una propuesta de ley, el Congreso lo aprueba y se publica en el periódico oficial. ¿Y cómo se hace esta ley de ingresos? Bueno, hay un clasificador de ingresos que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental. No es como cada municipio lo quiera hacer. Sí está ese clasificador y ahorita vamos a ver cuáles son los rubros y bajo qué esquema se
realiza. Dentro de este clasificador hay un punto importante que son los recursos fiscales bajo el rubro de no etiquetados. ¿Qué es esto? Bueno, los ingresos que obtiene el municipio, y porque son ingresos propios y ante la autonomía del municipio puede disponer, hay de libre disposición, es decir, no están destinados para un fin en específico, sino esta administración podrá decidir en qué emplearlos. ¿Y qué entran en los recursos fiscales? Bueno, desde cualquier tipo de impuesto, en específico el impuesto predial, la adquisición de inmuebles, que es el traslado de dominio, las contribuciones, los derechos, los productos, los aprovechamientos, todo. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque después me dicen que quiero que primero vean, es una captura de pantalla de la Ley de Ingresos Municipales para el 2020. Si ustedes pueden observar, recursos fiscales hay 167 millones. Financiamientos internos, este financiamiento interno es, por ejemplo, los créditos o lo que el municipio pudiera adquirir para subsanar alguna deficiencia de obra pública. Por ejemplo, lo de alumbrado público, cómo ellos van a financiar y cómo lo van a recuperar con las cuotas. Los ingresos propios es todo lo que obtienen. A ver, discúlpame que te interrumpa, no se ven las láminas. A ver, permítanme. ¿Ahí ya? Ya lo podemos ver. Y yo muy confiada que ya estaban viendo. Bueno, a ver. Permítanme. Ok, nada más para, esto es lo que les estaba comentando, la de clasificador de los ingresos y los recursos fiscales. Esta es una captura de pantalla tal cual de la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2020. Podemos ver los rubros de los ingresos propios y los recursos federales. Los recursos fiscales, que son donde les comentaba que se contempla el impuesto predial. Les hago esta tabla que es información que se toma de las leyes de los ingresos del ejercicio fiscal del 2018, 2019 y 2020. Ustedes nada más a simple vista pueden decir, pues, si hay un clasificador para los ingresos, ¿por qué hay esa variación? No vemos en los ingresos propios, principalmente, que en el ejercicio fiscal 2018 hubo 0 presupuestados, 0 pesos. Pero en el ejercicio fiscal 2020 ya hay 145 millones. ¿Dónde aparecieron? Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente por qué. Lo mismo pasa con los recursos fiscales. Como en el 2018 es una cantidad, 2019 son 290 millones, pero quiero que puedan notar esto. Del 2018 y 2019 estaba un partido político, ¿sí? Ellos son los que realizan la ley de presupuesto en este ejercicio fiscal. Y el ejercicio fiscal 2020 ya lo hace con la nueva administración. Entonces, vemos las discrepancias. Conforme a la ley de ingresos, yo les puedo decir que lo que más se recauda es por lo que se obtiene en los organismos de agua potable y alcantarillado. Después es todo lo que son impuestos de predial, de traslado de dominios, con multas, recargos y honorarios. Por posterior sigue lo que es alumbrado público y después todos los derechos municipales de licencia. Aquí la pregunta es, ¿y entonces por qué escogimos el impuesto predial cuando el que hay que cuidar es el ingreso por el organismo de agua potable y alcantarillado? Por una simple razón. En Michoacán no es sujeto obligado, son pocos los sujetos obligados que están registrados de los organismos de agua potable y alcantarillado. Es decir, el presupuesto, el ingreso y el egreso es parte del municipio. A pesar de que en el caso de Zamora, que ahorita lo vamos a ver, tienen 2 sindicatos y no tiene portal de transparencia, no está en el padrón. Entonces, todo este presupuesto lo hace el municipio. ¿Cuándo? Debería de serlo por separado bajo el mismo clasificador. ¿Cuánto está ingresando? ¿Por qué conceptos? Y al final dar en su cuenta pública. Vamos a pasar a esto. De lo que recaudan,
y que vemos que está por varios conceptos. Hay un fondo de productividad. Este fondo de productividad, de acuerdo a lo que platicábamos con Carlos, no es en todos los estados, ¿eh? Y ahorita yo creo que tenemos oportunidad de discutir el tema. Michoacán lo prevé en el artículo 5 del Código Fiscal Municipal, en donde dice que los gastos de ejecución, tanto las multas como el aprovechamiento, el 50% de este fondo de productividad será repartido entre las tesorerías y los organismos de agua potable y alcantarillado. Es por ley, justo o no, bueno, así lo contempla y así se ha realizado. Ahorita vamos a comentar por qué es importante que nosotros lo estemos visualizando. Así como les comenté, de la ley de ingresos, de cómo se hace el presupuesto, la ley de egresos se hace sobre el mismo presupuesto, sobre el mismo monto, pero lo dividimos en 12 meses. Aquí ya no salieron los 12 meses porque no quise hacer muy pequeña la imagen, pero así lo tenemos que ver. El anual, cuántos son los servicios profesionales, materias y suministros, lo dividen entre 12 para poder presupuestar cuál va a ser su gasto, ¿sí? Y ahora vamos a añadir que todo este proceso de pago del impuesto predial, ¿cómo se hace? ¿No? Ahora decimos, bueno, ya sabemos cuánto se hace en presupuesto, ya sabemos en qué se va a gastar, de acuerdo a la ley de egresos. ¿Y cómo se hace este proceso? Bueno, primero hay dos formas, el pago en ventanilla, que el 99% de la población es la forma en que lo hace, ya sea en efectivo, en la mayoría de las veces con tarjeta o con cheque. Y el pago en línea, que no deberíamos llamarlo así como pago en línea, ahorita la experta Samara Salas nos va a decir por qué, con una referencia bancaria, y tenemos que acudir nuevamente a la ventanilla para que nos den este recibo. Y les puse es un recibo real, actual, en donde vemos que es un recibo simple, con un sello, con un folio de imprenta y con una impresora. Bueno, seguimos con esta ley de egresos. Ahora el tema es, del impuesto predial en la cuenta pública, toda esta es información pública, está en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zamora y lo pueden verificar. Se estimó que por el impuesto predial se iban a recaudar 84.666.000 pesos. Bueno, pero en realidad lo que se recauda únicamente son 45 millones, ¿sí? 212,000. ¿Cuál es la diferencia? 38.853.000. Ese es un punto. Pero el siguiente año, en la cuenta 2019, vemos que el municipio sigue proyectando sobre los mismos 88 millones. O sea, ¿por qué proyecto a ese monto si años atrás mi recaudación fue menor? ¿Sí? Y vuelvo a tener una diferencia de 39 millones. Pero esta es la cuenta pública. ¿Por qué no, si ya está una ley de ingresos y una ley de egresos, la cuenta pública es tan variable? Pero peor aún es, pero si ya sabían en qué se lo iban a gastar y aún así no recaudaron lo que estaba proyectado, ¿cómo salieron con los gastos, ¿no? del municipio? Bueno, ahorita seguimos. El registro predial del municipio tiene 77.219 predios, de los cuales 74.621 son urbanos y son rústicos. ¿Por qué se hace la diferencia? Porque el pago es diverso, ¿sí? Ahí tienen un catálogo de cuánto se va a pagar de acuerdo a los metros, la calidad de la construcción, el giro, si es comercial, si es casa habitación. Y los rústicos pues tienen un pago mínimo. Entonces, ahora es el registro predial en el 2017, los predios pagados fueron 57.244, es decir, solo el 74% de la totalidad. ¿Sí? En el 2018, 56.093, el 73%, y en el 2019 solo el 74%. Pero, como vimos en la cuenta pública, me regreso, es más
¿qué pasa aquí? Es menos de lo que se estaría recaudando. O sea, nosotros estamos estimando que serían 84 millones y al final vemos que es solo el 74% de lo que se está proyectando. Entonces, aquí podemos tener dos hipótesis. O sea, ¿por qué el monto no es correspondiente a lo que se recauda? ¿O acaso y que en las entrevistas que realizamos nos decían, la gente que vive en las colonias y que tiene un predio, una casa habitación de bajo costo son los que siempre pagan? Entonces, los inmuebles, no hay esa gestión de cobro para los inmuebles que puedan tener un alto costo o avalúo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos saber cuánto se recauda en realidad si la ley de ingresos nos dice y se modifica de acuerdo a la administración pública? Si la ley de egresos no tenemos cómo dar seguimiento, si se divide entre 12 y al final la cuenta pública es totalmente diversa a lo que se proyectó. Pero además, hay un fondo de productividad que no tenemos información y no sabemos cuánto se recaudó por multas, por pagos de recargos, de honorarios, de gasto de ejecución, y aún así es el 50%. Pero ¿a qué personal, qué porcentaje, cuánto se recaudó? Entonces, es la transparencia primero en cómo se determina y después en cómo se recauda. Entonces, ¿por qué gobierno electrónico? Es un mecanismo para transparentar y lograr esa eficiencia de los municipios, pues primero para que podamos participar y pedir rendición de cuentas, tenemos que tener estos procesos muy claros, ciudadanos, y que además sea el punto de saber cuánto ingresa y que si ingresa un peso en la ventanilla, ese mismo peso es el que se va a gastar y voy a saber yo la trazabilidad del dinero, en cuánto se recaudó y en qué se pagó. Sí, como ciudadanos no podríamos participar en los presupuestos participativos en un porcentaje, pero el tener y el saber en qué se aplican quita muchos riesgos de corrupción por todo lo que ya vimos. Como una cosa es la ley y otra es lo que en realidad pasa y lo que se informa. El Congreso aprueba leyes en base a cumplimiento de forma, pero no de fondo. Entre los beneficios está la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de la administración. Pero, ¿cómo se logra todo esto? Nosotros decimos que un gobierno electrónico, pero ¿cómo se va a lograr que se haga todo esto con un proyecto? Bueno, ahorita nos va a explicar la parte técnica, la maestra Samara Salas, para entender qué es, cuáles son los pasos para obtener esta claridad y esta transparencia en los recursos. Gracias. Gracias, Claudia. Vamos a ir directamente con la maestra Samara Salas para que al final, como es el mismo proyecto, las preguntas y las respuestas sean de lo mismo. Adelante, por favor. Recuerden el micrófono. Perfecto. Ahí pueden ver bien mi pantalla. Bueno, como bien comentaron los demás ponentes, hoy en día lo que estamos buscando es un gobierno electrónico. De acuerdo a la OEA, el gobierno electrónico es la aplicación de tecnologías de información en el funcionamiento del sector público con el objetivo de incrementar eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Parte de lo que estamos buscando hoy en día es justamente que este gobierno electrónico nos permita ampliar las relaciones internas y externas que tiene gubernamentales con sus propios empleados, con empresas y con las y los ciudadanos. Como comentaron anteriormente, pues es importante interactuar entre gobiernos federales, estatales y municipales para que haya un mejor control tanto de los ingresos, egresos, como de la información que existe relacionada a gobierno. Adicionalmente, lo que se busca con un comercio electrónico, con un gobierno electrónico, es afectar la organización y la función del gobierno relativo a que haya un mejor acceso a la información, a que se puedan prestar servicios de manera digital, a que se puedan realizar trámites sin necesidad de moverse o trasladarse de un lugar a otro y que haya una mayor participación ciudadana. Busca también optimizar el uso de los recursos para un logro de objetivos gubernamentales. Y hay algo muy importante que entender del gobierno electrónico, que es un medio, no es un fin.
justamente la tecnología en todos sus casos, sea en lo personal, como empresas o como gobiernos, es un medio para que podamos ejecutar de una manera eficiente nuestras funciones y en específico el gobierno digital, pues estamos buscando que cuente con determinadas características. ¿Qué características tendría que tener un gobierno electrónico o qué estamos buscando que tenga el gobierno electrónico hoy en día en nuestros municipios? Que sea fácil de usar y con acceso universal. Esto quiere decir, como medio, tiene que ser posible utilizarlo desde cualquier punto de nuestro municipio, de nuestro estado. Como bien leyendo algunos de los comentarios, pues si yo no estoy en mi ciudad y necesito pagar el impuesto predial de mi propiedad, que yo lo pueda hacer desde donde yo esté. De acceso universal también implica que cualquier persona, aun si tiene alguna discapacidad, pueda acceder a ese servicio y la tecnología también nos ayuda a eso. Que sea continuo y permanente. Esto quiere decir que su servicio sea constante. El gobierno y sobre todo los portales de gobierno tienen que tener una disponibilidad de la más alta, del 99.99%, para que los ciudadanos siempre puedan tener acceso a él. Permanente, cuando hablamos de permanente, la información tiene que ser consistente, no debe de cambiar de administración en administración. Es como si de gobierno en gobierno cambiara nuestra base predial, por ejemplo, pues, por eso son los catálogos universales, para siempre tener la misma información. Deberíamos tener registros únicos de ciudadanos, tanto como de propiedades. Tiene que proveer confianza, privacidad y seguridad. Quiere decir que la información que está ahí, tanto de los ciudadanos como de propiedades, debe de ser fácil de acceder, pero al mismo tiempo debe de dar privacidad a los usuarios que la poseen. Y tenemos que tener la seguridad y la certeza de que la información es correcta. La colaboración. Estos portales electrónicos o el gobierno electrónico nos debe de permitir colaborar entre aliados públicos, privados, no gubernamentales y centros de investigación. Esto nos permite también que las plataformas sean auditables y que sean fiscalizadas. Quiere decir que usuarios, por ejemplo, de organizaciones o centros de investigación puedan auditar la información, obviamente sin necesidad de manipularla, para ver que se esté llevando un control adecuado. También lo que buscamos con un gobierno electrónico es que sea óptimo en costos y beneficios a través de estrategias de inversión que produzca ahorros, ganancias y beneficios a largo plazo. Que hemos observado como empresa de desarrollo de software, que en muchas ocasiones, cada vez que cambia el gobierno, cambian las plataformas. Esto es muy costoso. Lo que buscamos con la tecnología es que estas plataformas se vayan heredando y optimizando de acuerdo a cómo va cambiando el gobierno y se va digitalizando. De esta manera es como se producen ahorros, no invirtiendo cada 3 años o cada 6 años en nuevas plataformas. Las plataformas deben de mantenerse. Y un ejemplo de ellas, la plataforma de gov.mx, la cual ya tiene bastante tiempo y la han ido optimizando y mejorando en cada sexenio. Es una plataforma que ha tenido muchísimo trabajo y hoy en día da ayuda y pie a que se puedan dar muchos trámites, tanto de manera digital como también acceso a la información para que la gente sepa cómo realizar estos trámites. Les voy a dar unos breves ejemplos. Este es el portal los escogí de manera aleatoria, no tengo nada que ver con estos municipios, pero justamente saqué estas pantallas el día de hoy. Entré al gobierno de Monterrey, el cual tiene acceso a algunos trámites en línea y cumplen con las características que les mencionábamos, ¿no? O sea, hay una manera fácil de acceder a ellos, se pueden pagar en línea, se puede consultar, desde consultar qué es lo que se necesita hacer el trámite, ¿no? Entonces, si ven, a lo mejor pareciera que son pocos, pero al final del día seguramente son los más importantes para la ciudad. Este es el de Mérida, que también lo comentaba el maestro Carlos. Es muy sencillo ubicar mi predial. Por ejemplo, yo lo puedo ubicar por dirección, también por folio o por tablaje, ¿no? Una vez que busco mi predio, puedo realizar mi pago en línea. Esto es una manera muy sencilla de alguien que, si no tiene la información, puede acceder a su pago predial. Este, por ejemplo, es el portal de la Ciudad de México. El portal de la Ciudad de México tiene una cantidad infinita de trámites que se pueden realizar con ellos.
Entonces, de todos tiene una arquitectura que nos permite encontrar los trámites, buscarlos, encontrarlos y tener la información que se necesita, al igual que hacer en línea los que se pueden hacer en línea. Este, desafortunadamente, es nuestro portal de Zamora, que es por lo que estamos aquí el día de hoy. Si ven, la primera restricción que tenemos es que necesitamos tener un usuario y una contraseña para poder acceder a la información, aun si solamente queremos saber el trámite. Esto lo vemos como una restricción porque como ciudadanos deberíamos tener acceso a la información sin necesidad de registrarnos en algún servicio. ¿Cómo es hoy? Ustedes vieron también lo que les pasó al maestro. Pues tenemos un sitio, al menos en el municipio de Zamora, que no es confiable, donde si yo no doy información personal, que es mi nombre y mi correo electrónico, no puedo tener acceso a los trámites en línea. No provee transparencia porque no me da más información, tampoco es accesible, no me da ayuda, no hay manera de poder contactar a alguien más para obtener la información en el sitio, no viene como, de hecho el sitio tiene un error, porque no te puedes registrar tampoco, entonces no hay dónde reportarlo, y no es auditable. Esto es una gran restricción para los ciudadanos que hoy en día están en Zamora. Yo los invito a que cada uno de ustedes en sus municipios auditen estos sitios y vayan viendo cómo poder mejorarlos junto con sus gobiernos. Pero si no señalamos este tipo de inconsistencias, si no señalamos este tipo de restricciones, pues las cosas no van a mejorar para nosotros, ¿no? Como bien mencionaba la maestra Claudia, lo que estamos buscando es que haya transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en la administración pública. De manera colaborativa, ciudadanos, organismos públicos, organismos privados, para que se pueda tener estos accesos de manera digital. Por ahí nos decían en alguna plática que pues no todos hacen trámites digitales y no todos van a pagar en línea. La realidad es que tener acceso a la información es un derecho y tener la información de manera digital es la manera más rápida de poder informarnos de lo que está pasando, poder informarnos en cualquier lugar de cómo realizar un trámite y si además de eso lo podemos pagar en línea, nos permite cubrir nuestras obligaciones. Ya no hay un pretexto de que no tengo tiempo para ir al municipio, de que tengo que hacer filas para poder pagar. Si lo hacemos todos desde la comunidad, en nuestra casa, en nuestra oficina, además es un pretexto menos para poder realizar nuestras obligaciones. Y más importante, hoy en día que tenemos que estar todavía en confinamiento debido a la pandemia, pues se deben de tener estas herramientas para no exponer a la población y sobre todo a la población vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Samara. Vamos a abrir las preguntas, por favor. La primera es de Daniel Ledo. Les preguntan, doctora y maestra, ¿los presupuestos participativos y las contralorías sociales pueden ayudar a combatir la discrecionalidad y la opacidad de la rendición de cuentas? Mira, sí ayuda y por supuesto que es uno de los mecanismos, pero solos. En este momento, si nosotros quisiéramos transitar hacia un presupuesto participativo y una contraloría social en el municipio, no sería posible. ¿Por qué? No sabemos a qué colonia se le va a asignar, qué presupuesto. Las contralorías sociales tienen algo muy importante que es el constructor y el ayuntamiento convocan a quien quieren que lo siga, ¿sí? Entonces las contralorías sociales deben de estar abiertas y debe de ser por una información de transparencia proactiva en donde todo el gobierno electrónico va a dar ese salto hacia la participación ciudadana, pero una participación real. El presupuesto participativo ya está en varios estados y el resultado es que se puede asignar a cualquier colonia, cualquier pago político, porque no tenemos esta transparencia de la información y de la recaudación. Sí, los presupuestos, claro que sería una vía y esa es la finalidad, pero el primer punto es poder sistematizar y tener esa transparencia de la recaudación. Posterior, uno de los beneficios será el presupuesto participativo y contralorías sociales, pero de verdad contralorías en donde se optimice y se evite la discrecionalidad y el desvío de los recursos. Aprovecho para comentar, hay una de las preguntas que me llamó mucho la atención, donde el tema ha sido, ¿y la inversión qué pasó? Ahorita el tema de tecnología, ahorita no lo va a comentar Samara, pero el tema de inversión no es
o sea, no es un obstáculo para no transitar hacia el proyecto. Creo que una de las cosas importantes con respecto a la inversión es que se debe de proyectar, ¿no? Además, hay muchas ayudas. En trabajos de investigación hemos revisado que hay ayudas externas de organizaciones públicas a nivel mundial que están ayudando a la transparencia de los municipios y están cooperando en el desarrollo o en la inversión para estas plataformas. Ahora, cuando hablamos de inversión en una plataforma de predial, al momento de que empezamos a capturar y a fiscalizar el pago del predial dentro de una plataforma, la plataforma, cuando se hace la proyección, se justifica el gasto y se ve que la inversión se recupera. Aquí lo importante es que busquemos la transparencia. Una vez que se hace la inversión en una plataforma de predial, como ciudadanos deberíamos de buscar que sea autosustentable, una que se pague con la misma recaudación del predial, se puede pagar hasta con los recargos. Y la otra es que ya hay muchas plataformas hechas, bien hechas, que a medida que se van utilizando en muchos más municipios, los costos de tecnología bajan y los costos de mantenimiento bajan. El punto es que esos gastos también tienen que estar fiscalizados y también tienen que estar en algún lado proyectados, ¿no? O sea, no vamos a, o sea, se me haría muy ilógico decir que una plataforma de este estilo para trámites cuesta 5 millones de pesos, ¿no? Y además un mantenimiento y un montón de cosas. Es muchísimo dinero, o sea, no se requiere tanta inversión, a menos que sea un plan, por ejemplo, las plataformas que son, donde ya estamos hablando de inversiones de catastro digital y demás, se vuelven un poco más caras, pero la inversión se recupera. O sea, lo importante es hacer un plan, una planeación y una proyección a recuperar pues la inversión realizada en determinado tiempo. Pero si no estamos exigiendo la visualización o la transparencia en cómo están invirtiendo los recursos en tecnología en nuestros municipios, pues es un poco complicado que también nosotros tengamos que dar certeza de lo que se está invirtiendo, ¿no? Entonces es muy importante que consideren eso. Hay muchos estados que ya los tienen, hay estados que han hecho sus propias plataformas, hay estados y municipios que están adquiriendo plataformas ya hechas, y entre más municipios haya con plataformas electrónicas, los costos de inversión van a bajar porque se empiezan a repartir entre todos, ¿no? Gracias, maestra. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice Daniel, ¿por qué solo conciben el gobierno digital en su parte de servicios digitales? Se debe tomar en cuenta la interoperabilidad entre instituciones justo para que la tecnología pueda trascender administraciones, y no hablan de abrir los datos. Los datos abiertos justo dan certeza a los gobiernos. Sí, en esta parte, como primera instancia, al menos para el gobierno de Zamora, definitivamente consideramos que la transparencia en datos es importante. No estamos negados, o digo, no por no mencionarlo, definitivamente no se está contemplando los datos. Justamente estamos viendo la manera digital de cómo hacer transparente cuánto se recaudó. Justamente parte del tema de los presupuestos, de los presupuestos ciudadanos, es también mostrar cuánto se recaudó para poder saber y mostrar en qué se puede invertir, ¿no? Pero pues tenemos que ir paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Pues tener orden y tener un registro adecuado y controlado de la información, y posteriormente justamente poderla mostrar para que se puedan, la gente se pueda informar de en qué se puede gastar en su municipio de acuerdo a la recaudación y otros trámites. También buscamos que pues haya interoperabilidad con información que sea del gobierno federal y municipal, pero pues federal y estatal, pero pues dependerá de las conexiones que se puedan hacer en el caso del municipio de Zamora, ¿no? Los municipios michoacanos. Pero definitivamente es muy importante la parte de datos abiertos. También hay nada más para completar. ¿Cuál es nuestro fin? Pues es un gobierno abierto. Sabemos que la tecnología es uno de los pilares de gobierno abierto. Quisiéramos tener en este momento nuestro proyecto a largo plazo, pero la realidad de los municipios de Michoacán es otra. No tenemos tecnología y no podemos hablar de un gobierno abierto mientras no estemos con participación ciudadana que permita también pedir rendición de cuentas, que haya una colaboración de política pública. Entonces, sí, nos estamos, es solo uno de los puntos de las necesidades en la transparencia, en la determinación del impuesto
predial y en la recaudación, pero al final, ¿cuál va a ser nuestro fin? Tener un gobierno abierto. Y eso implica, como dice Samara, empezar por tecnología. Después abriremos datos, claro, después hablaremos de transparencia proactiva y después la comunicación, como pasa en Guadalajara, que aprovecho para decir en la siguiente sesión, vamos a ver cómo es posible y un caso de buenas prácticas de estos temas, pero ¿cómo se empieza? Con una sistematización de procesos. Muchas gracias, doctora. Nos llega una pregunta de Agustina. ¿Qué opinan de los convenios de colaboración administrativa para la recaudación del predial? ¿Resultan positivos? A ver, el tema es que el convenio tendría que ser transparente en base a qué y con qué la recaudación va a ser beneficio para el municipio, pero hay que ver los términos. Siempre los contratos y los convenios que se hacen del municipio con particulares, a veces son buenos, pero a veces hay tanta opacidad que juzgamos y decimos cuáles serían los beneficios. Para que, si un municipio de verdad, lo vimos con Carlos y lo vimos con Arturo, gasta su mayor presupuesto en servicios y en nómina. Entonces, ¿por qué tenemos que contratar gente externa cuando tenemos la fuerza dentro del municipio, ¿no? Tenemos tantos, yo creo que tenemos más trabajadores que trabajo en un municipio. Entonces, hay que pensar en las dos causas. Gracias. Vamos con la última pregunta. Carlos, me parece, no se ve el nombre. Dice, ¿cree que bajando los altos sueldos de los políticos en los 3 niveles de gobierno puede ingerir en solucionar la corrupción, la buena administración, puesto que los políticos no se preocupan por la buena política, ya que al recibir altos sueldos no les interesa solucionar los verdaderos problemas sociales? Bueno, yo creo que el problema no son los altos que ganen, sino si de verdad lo están haciendo su trabajo. Si puede ser un profesionista y estar ganando 100,000 pesos al mes, pero si su trabajo de verdad se refleja y hay beneficio, de lo contrario yo puedo pagarle a un funcionario 10,000 pesos y no tener esa eficiencia que es lo que se está pidiendo. Creo que el tema no son los sueldos, sino cómo los resultados que están dando, y esos resultados va a depender mucho de la exigencia ciudadana. Gracias. Vamos a terminar este webinar concluyendo que los ponentes nos han dado información que respalda actualmente los municipios, que los municipios cuentan con un mecanismo de recaudación no eficiente y que hay mucho que hacer. Como bien lo dice la maestra Samara, en estos tiempos de COVID se ha vuelto necesario renovar los procesos fiscales y, como también lo mencionó el maestro Carlos Brown, este gobierno electrónico puede ser una solución como herramienta para generar un gobierno abierto, por supuesto es el primer paso, y este puede incitar a la transparencia, a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Los esperamos el día 2 de julio, el próximo jueves. ¿Sí? Muchas gracias y felicidades a todas. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.